Lo grave de todo esto, estimado Gonzalo y Radio Escuchas, es que si no tomamos los correctivos del caso, pues tendremos a la larga o a la corta un incremento de las actividades. Vamos a buscarlos, vamos a capturarlos y se van a arrepentir de sus acciones criminales. ¿Qué debe disponer el señor presidente de la República y el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, este mismo instante, conjuntamente con otros funcionarios que ahí aparecen? Juan Sebastián Roldán, con una frase que no pude leerla adecuadamente, pero bueno, son funcionarios que vienen con todo el ímpetu de colaborar, lo mal hecho de colaborar en rediseñar la estratagema de defensa, especialmente por la vía de la inteligencia que usted reclama. Fue prácticamente por estrategia ideologizada, fue desbaratada, perdone por el... Destruida en su totalidad. Destruida en su totalidad por el expresidente Correa. Ahora todo es Correa de decir el reflexivo de Bruselas. Tenga la bondad. Yo creo que, Gonzalo, son hechos y demostrables, ¿verdad? Demostrables, o sea, el sistema fue destruido en su totalidad bajo estas concepciones completamente erróneas que tenía el presidente de la República. Si hubiéramos mantenido, digamos, ese estamento bien organizado, ¿qué habría ocurrido? Gonzalo, yo le garantizo que este tipo de situaciones no se hubieran presentado en la magnitud que se están presentando. ¿Por qué se han presentado ahora? ¿Por qué se presentan? Porque Fuerzas Armadas y Policía Nacional están comenzando a afectar uno de los grandes corredores de abastecimientos y movilidad que nacen desde Puerto Tumaco y se trasladan hasta Piura. Por este corredor de abastecimiento y movilidad, ¿qué es lo que pasa? Precursores, droga, munición, armamento, explosivos. Y para proteger estos corredores se contratan a disidencias, que son estas disidencias de las FARC. Usted recordará, Gonzalo, que aquí en esta misma prestigiosa radio yo hablé sobre los coletazos que tendría el proceso de paz en Colombia. El presidente Correa lo tomó como que fuera una burla, y no es así, y no tomaron las medidas adecuadas para corregir los efectos que podía tenerse. Ahí están parte de los efectos. Entonces, estas disidencias lo que están haciendo es protegiendo estos corredores y estos abastecimientos. Creo yo que es necesario que el gobierno tome algunas medidas, varias medidas que son necesarias para fortalecer la presencia y asegurar la presencia de los pobladores en la zona fronteriza. Medidas como cuáles, por ejemplo, Gonzalo, porque van a decir que siempre solo estamos criticando. No, hay que dar soluciones y hay que pensar no en banderas políticas ni en ideología, hay que pensar en función de país, en función de patria, y eso es lo que tenemos que contribuir todos. ¿Qué estaban haciendo estas patrullas de la Armada? Lo que estaban haciendo es colectando información por un lado, y por otro lado lo que estaban haciendo es una presencia disuasiva en el área. Pero ahí hay el primer gran error, Gonzalo, y discúlpeme que tenga que decirlo así. El primer gran error, si sabemos que están colocándose artefactos explosivos en carretera, la doctrina, señores, indica claramente que no van a comenzar a patrullar en camionetas medias destartaladas que tienen allá sin protección para nuestros soldados, por favor. Ahí está un comandante, ahí está el señor jefe del comando conjunto, en vez de estar viajando, buscando equipos por otros lados, por Arabia. Vaya y meta por Qatar. Vaya y meta, señores, los Hammer. Sí. Tienen vehículos blindados a rueda. Quieren una presencia militar en el área, entonces demostremos que tenemos una presencia y un pie de fuerza bastante efectivo en el área. Metamos estos vehículos para que puedan proteger también en los patrullajes a nuestra gente. Aquí no vamos a permitir los ecuatorianos que sigan muriendo. El error estratégico manifestando que hay cualquier cantidad de hombres, el número es de miles de hombres de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que están en la zona de peligro. Gonzalo, este tipo de guerra asimétrica no se gana con la cantidad con el número de profesionales militares en el área. Esta guerra se gana con un profesionalismo de los sistemas de inteligencia. ¿Por qué? Porque cualquier acción que van a tomar Fuerzas Armadas y Policía Nacional requieren los ojos. ¿Y quiénes son los ojos, señores? Los ojos son los sistemas de inteligencia, pero si tenemos un sistema de inteligencia que está, en vez de preocuparse por mantener los objetivos nacionales permanentes, está preocupado por seguir a los comunicadores sociales, a los opositores, entonces
no tienen la menor idea de lo que está pasando. ¿Por qué el Pero sistema... no se requieren operaciones de vigilancia, coronel. Se requieren operaciones, pero son combinadas y parte de las operaciones de vigilancia, de colección de información, son operaciones de inteligencia. Estas son las que le proporcionan los elementos para que puedan actuar las otras fuerzas. Por ejemplo, si se desbarató toda una estructura en la frontera, al momento vamos a tratar de recabar nuevamente información que ya tenían anteriormente, pero los colaboradores, los informantes, todo ha desaparecido lamentablemente por estas decisiones erradas de eliminar un sistema profesional que tenía Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En cambio, los grupos irregulares pertenecientes a efectivos ecuatorianos, colombianos, como que están muy bien preparados, han recibido una instrucción y han diseñado una estrategia que es aprovechada por la equivocada utilizada por la institución militar ecuatoriana. ¿Podríamos llegar a esa conclusión? Yo creo que no, Gonzalo. A ver, Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen una alta preparación. Yo creo y son considerados profesionales al 100%. El problema aquí radica en lo siguiente. Al hablar de una guerra asimétrica estoy utilizando el término y el método de métodos y técnicas atípicas. ¿Qué quiero decir con esto para que me comprenda la ciudadanía? Los métodos atípicos o técnicas atípicas son la colocación de bombas, colocación de artefactos de explosivos, coches bombas, lanzamiento de morteros en base a cilindros de gas, emboscadas a patrullas que están realizando un escuadrillamiento en el área. Todas estas cosas que no son normales en una guerra regular se presentan en esta guerra asimétrica. Entonces, necesitamos básicamente que se fortalezca, por un lado, la parte de entrenamiento de los soldados y policías. Por otro lado, mejorar el equipamiento y mejorar la tecnología para esto. Recuerde usted que... ¿Cómo puede evitar controles remotos que dispongan la explosión en el momento adecuado? Gonzalo, esto es muy sencillo. Cavan cerca de la carretera, colocan ahí explosivos, cargan ahí metralla. ¿Qué quiero decir? Cargan metralla. Colocan, por ejemplo, clavos, pedazos de hierro, lo ponen ahí para que tenga un mayor efecto multiplicador. Pero también hay proyectiles de mortero. Bueno, lo que están diciendo sí, pero son morteros caseros o de los otros morteros. Sí, de fabricación artesanal. Que caen en el área y afectan. Por eso son las esquilas que impactan en gran parte de los combatientes que estaban allá. Pero este tipo de explosivo que fue utilizado fue un explosivo de presión y ese puede ser activado a corta o larga distancia, depende del operador. Lo importante de esta guerra asimétrica, Gonzalo, y eso hay que comprender, es que un grupo reducido de personas, de delincuentes, pueden hacer uso de un máximo de violencia y terror para conseguir 3 objetivos. El primero, tener aterrorizada a la población, que es lo que está pasando. Segundo, que las fuerzas... población residente. Sí. Segundo, que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional solo reaccionen, no accionen, que es también lo que está pasando. Y tercero, que los medios de comunicación utilicen esta información para magnificar este acto delictivo. Eso les potencializa en sus acciones delictivas de guerra. ¿Qué cuidado debemos exhibir los medios de comunicación? Yo creo, Gonzalo, fundamentalmente que los medios de comunicación tienen que utilizar la información oficial para darle más potencia al posicionamiento institucional y de país. Porque, recuerde usted, se han dado un sinnúmero de reportajes, un sinnúmero de noticias, la gran mayoría de ellas falsas. Y otra cosa que es importante, es necesario que las autoridades estén permanentemente informando a la colectividad. Y otra cosa que creo que es vital, señores, los soldados, los policías no necesitan a ministros del Interior y de Defensa y presidente de la República o otros ministros en la ciudad de Quito. El conflicto está allá, necesitan que vean a sus comandantes liderando este tipo de guerra asimétrica, no desde un escritorio esperando las ruedas de prensa. No, señores, así no se hace país, así no se hace y no se realiza la defensa de un territorio. Hay que ir allá para que la gente vea que los estamos ministros convencidos. Parece que han recibido ya el instructivo del presidente de la República de que todas las autoridades se trasladen. Tiene que ser así. Hasta el sitio, hasta el teatro de operaciones, llamémosle de esta manera. Ahora, ¿qué tiene que ver Guacho en esto? Perdone, le quiero agigantar a Guacho, pero aquí dice
lo que voy a continuación a leer. Este atentado que el presidente Moreno consideró un acto terrorista ligado a bandas de narcotraficantes, esto es muy cierto, fue atribuido a un grupo criminal bajo las órdenes de disidentes de la guerrilla de las FARC. Conocido además este hombre, este cabecilla, con el alias de Guacho, que de acuerdo a diferentes informaciones es uno de los que controla el paso de la droga entre Colombia y Ecuador. Las fuerzas de seguridad ecuatoriana han incrementado en el último año las operaciones antinarcóticos en las provincias limítrofes con Colombia, lo que habría puesto sobre las cuerdas algunos de los grupos fuertes de la zona. El señor presidente busca a toda costa mencionarnos de que ha producido la estratagema de defensa de parte de la estrategia de defensa de parte nuestra, de nuestra institución militar y policial, ha producido, digamos, una reacción enérgica muy bien organizada y pactada con jóvenes de las poblaciones de Mataje y otros pequeños pueblitos y caseríos donde el narcotráfico ha encontrado adherentes. Entonces, en el teatro social estamos perdidos, estamos desactivados, porque seguramente esas comunidades que están beneficiados del negocio del narcotráfico más bien nos deben asumir a nosotros y a nuestra institución militar como los enemigos, como los adversarios. Correcto. Porque no ha habido inteligencia social, por así decirlo. Correcto, Gonzalo, usted tiene toda la razón. Yo le agregaría nada más a ese comentario suyo, a ese análisis, que es necesario que Fuerzas Armadas y las instituciones de gobierno realicen inmediatamente estas fronteras o activen las fronteras vivas con el propósito de que se hagan proyectos de seguridad y desarrollo. Es necesario motivar, dar la garantía a las comunidades en la frontera, indicándoles que el Estado ecuatoriano está presente ahí haciendo patria con ellos desde el primer centímetro de la frontera ecuatoriana. Y lo importante también, es necesario levantar un censo para ver quién está ocupando la frontera, la faja fronteriza. Anteriormente, recuerde usted, con la Ley de Seguridad Nacional, ningún ciudadano extranjero podía utilizar la faja fronteriza 5 kilómetros a la redonda de esa faja, porque eso era prohibido, eran solo para connacionales. Al momento, cerca del 70% de esa faja está ocupada por habitantes que no son ecuatorianos. Mi recomendación, son habitantes clandestinos. Claro. Entonces, es necesario, sin crear esto un sentido de no ayuda hacia los hermanos colombianos, sino que es necesario controlar de mejor manera nuestras fronteras. Esta técnica que tenía el señor Correa de fronteras abiertas no tiene un efecto positivo en el país, tiene un efecto negativo porque entra el que es y el que no es, y eso es lo que tenemos que ir corrigiendo. Creo yo que es necesario que el presidente de la República seleccione a personas que tengan criterio y que tengan conocimiento profundo sobre la realidad en el área de defensa y en el área del Ministerio del Interior. No quiero decir o desmerecer al señor ministro de Defensa, ni tampoco al señor ministro del Interior. Sin embargo, señores, estamos conscientes los ecuatorianos que se necesitan gente especializada, que comprenda la amenaza, que sienta verdaderamente lo que está pasando allá y se comunique de mejor manera con los soldados y policías para poder defender ese territorio que es, desde nuestros ancestros hasta la presente fecha, parte de nuestro patrimonio. Y ahora, señor presidente, ¿qué debe disponer Coronel Pazmiño? Bueno, yo creo que el presidente de la República lo primero que tiene... El ministro de Defensa, el ministro del Interior, ¿qué debe disponer? Porque usted ha elaborado una frase consigna distinta. Dice, allí tienen que estar. Sí. Si es posible,
el señor presidente de la República, por así decirlo, ¿no? Están Eso conduciendo, en los soldados, ¿cómo motiva. influye? Eso es importantísimo. El comandante tiene que estar ahí para que el soldado sepa que no esté el comandante en Quito dirigiendo las operaciones, sino que se vaya a mojar, lo que decimos los soldados, se vaya a mojar también igual las botas allá y vea la realidad para que ese comandante pueda tomar las acciones ese momento, no a través de un telegrama o a través de información que les llegó. Entonces yo creo que eso es sumamente importante. Y lo que ha dicho o ha tomado la decisión el presidente de la República de trasladar un puesto de mando operativo hacia el sector de Esmeraldas, me parece fabuloso, porque solo ahí nos vamos a dar cuenta de la realidad, lo que está pasando en la frontera. Una cosa diferente es estar en situ y otra cosa es manejar las informaciones desde la capital. ¿Usted cree que es necesario este momento preferir un comandante de operaciones antes que desde el lado político el liderazgo lo tengan los señores ministros del Interior y de la Defensa? Yo creo que el señor presidente de la República tiene que dejar de lado los compadrazgos políticos, tiene que dejar de lado las amistades políticas en los ministros de Defensa y en el ministro del Interior y poner a una persona que verdaderamente represente a los ecuatorianos en la defensa de nuestra integridad territorial. Aquí necesitamos no ideologías, no banderas políticas. Aquí necesitamos profesionales que entiendan la problemática y que pongan soluciones allá. La incertidumbre de nuestras Fuerzas Armadas. Última pregunta, coronel Pazmiño. La incertidumbre de un soldado ecuatoriano de cualquiera de las ramas de la institución militar, viendo a sus ministros en los medios de comunicación alegar que ellos han construido una inteligencia vital, que si no fuera por esa inteligencia hubieran pasado cosas más concurrentes y más graves. Eso es lo que están diciendo en este momento. Pero la verdad es que si hubiera habido inteligencia, ¿qué habría ocurrido? Los mal pasos que han dado no se Primero, hubieran el momento que hubiera ¿no? habido una inteligencia más adecuada, se hubiera infiltrado las estructuras en la frontera y de esa manera podríamos desactivar cualquier intento de ataque terrorista hacia instalaciones militares o policiales. Por otro lado, hubiéramos, en el concepto de tener una inteligencia oportuna, hubiéramos podido reaccionar inmediatamente, accionar en la jurisdicción y no estar esperando que nos den los bombazos para recién comenzar a ver qué es lo que podemos Perdone hacer. la última pregunta. ¿Qué hay que decirle al señor ministro de la Defensa y al ministro del Interior, coronel? Yo les quisiera decir lo siguiente, señores, es la oportunidad que tienen ustedes de trasladar los puestos de mando operativos a esa zona. Den la demostración y el ejemplo de liderazgo. Eso necesita el pueblo ecuatoriano, eso necesita el soldado. No se hace país, no se conducen las operaciones desde el Ministerio de Defensa o desde el Ministerio del Interior. Sí. No, señores, así no funciona. Y por eso es que los soldados, vea usted en Twitter lo que está pasando al momento. La gran cantidad de expresiones de soldados que dicen, y se refieren al jefe del comando conjunto, al comandante general del ejército, que no hacen presencia ya. Los comandantes tienen que estar con su gente. Así nos enseñaron y eso es lo que tenemos que hacer. No se puede descartar nunca y tampoco se puede confirmar que puedan existir o no nuevos ataques. Lo que nosotros estamos trabajando es con la información que tenemos, con la inteligencia que tenemos, para que no se vuelvan a dar, pero no se puede descartar jamás ese tipo de posibilidades. ¿Más detenidos? Han habido los detenidos que ustedes conocen en los últimos días. Esos detenidos son tareas que se vienen cumpliendo ya hace más de 2 meses, hace más de 1 mes que se vienen investigando, y esto nos permite decir que el trabajo que se viene haciendo está dando sus frutos. Señor ministro, está ya con nosotros. Vamos a escuchar, compañeros, lo afirmado por el coronel Pazmiño. Bueno, pero en definitiva, ministro Patricio Zambrano, el coronel Pazmiño ha manifestado que hemos fallado en algunas cosas. Número uno, en el ámbito motivacional, la ausencia de ustedes en el teatro de los acontecimientos. No es que los ministros tienen que estar en primera fila, pero los queremos alentando a nuestros soldados, viendo los soldados ecuatorianos que no han pasado por estos trajines, digamos, por estas emergencias, ni las poblaciones ven
concurrencia de líderes militares, que son ustedes, y la inteligencia como que no funcionó, decía el coronel Pazmiño, para efectos, una sana concurrencia, y yo no diría una sana crítica, porque son concurrencias de ideas, de ejemplos que un hombre tan versado en esta materia como el coronel Pazmiño dice: hemos fallado, por ejemplo, en la convocatoria a ejercitar una tarea de inteligencia previa y a no permitir que se arriesguen nuestros miembros de la Armada, en el caso de esta víspera, en camionetas destartaladas eso es lo que dijo, camionetas destartaladas, transitando, digamos, por la zona de emergencia, exponiéndose a que desde los contornos de la vía se dispare, y usando estas bandas narcotraficantes delincuenciales, operativos de fuerza con elementos construidos, no obstante, artesanalmente, pero de poderosa repercusión y de alto peligro para la vida de nuestros soldados, hayan concurrido con todos estos materiales. Si tuviéramos inteligencia que hubiera estado a tono con lo que han estado organizando los grupos disidentes conjuntamente y a la orden de los grupos binacionales de la industria del narcotráfico, las cosas no hubieran tenido estas consecuencias. ¿Qué puede usted alegar o informar a la ciudadanía, señor ministro de la Defensa? Le digo estas preguntas, le formulo estas inquietudes y le traigo a colación estas manifestaciones que nosotros hemos logrado reclutar mientras usted estaba dando declaraciones de la reacción del Frente Militar y Policial en la cadena Teleamazonas. Nosotros estábamos recogiendo estos elementos que al parecer consideran son hechos que no han alentado, no han motivado, digamos, y no han inteligenciado la actividad comprobadamente certera en estrategia de defensa y en estrategia de ocupación no virtual, sino contundente de nuestra territorialidad. Esto es lo que ha ocurrido. ¿Usted aceptaría de que no hemos estado en el lugar, no hemos estado en el sitio, y por eso el llamado de esta víspera del señor presidente de la República para que se hagan presentes los mandos superiores en el teatro de los acontecimientos? Señor ministro Patricio Zambrano, le escucha a la población ecuatoriana a través de nuestras ondas. Gracias, Gonzalo. Primero que nada, un saludo a todos los radioescuchas y gracias por la oportunidad. Quiero comenzar expresando mi solidaridad con las víctimas de los hechos acontecidos el día de ayer, tanto con las víctimas mortales cuanto con los heridos. A ellos y a sus familias les enviamos un abrazo solidario. Y en lo que acaba de decir Gonzalo, quiero reafirmar dos cosas que son importantísimas. La primera, que nosotros hemos estado en permanente presencia en la zona de frontera. Nosotros hemos estado trabajando con nuestros soldados, hemos estado trabajando, no solamente los ministros, sino el alto mando militar ha estado permanentemente trabajando con nuestros oficiales y voluntarios en la zona de frontera, lo que a nosotros nos permite decir que estamos haciendo el trabajo en territorio permanentemente. No tenemos por qué publicitar ese trabajo porque es un trabajo cotidiano que lo hacemos. Por otro lado, el servicio de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, el profesionalismo que tienen nuestras armadas en lo que se refiere a inteligencia, es ya visto en todos los teatros de operaciones. Nosotros lo que no podemos garantizar es que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Si nosotros estamos seguros de que el trabajo que se está realizando arroja los resultados que esperamos. Por lo tanto, el haber detenido a más de 14 personas, el haber sacado
de circulación más de 7,5 toneladas de precursores químicos, el haber capturado más de 3 toneladas de droga en este poco tiempo, nos hace ver que el trabajo que estamos realizando es un trabajo profesional y adecuado, Gonzalo. Queremos también decir que el trabajo, el mando conjunto entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas nos ha permitido hacer operaciones certeras en esta zona. Ahora bien, nosotros lo que trabajamos es en base a la seguridad de la población, una seguridad integral en la cual la presencia del Estado es lo fundamental, Gonzalo, y el Estado está presente en nuestra zona de frontera con educación, salud. Es esa corresponsabilidad. O sea, fronteras vivas. Exactamente, es Ya. esa corresponsabilidad. Usted lo que nos ha dicho en las últimas horas, señor ministro, es que hay una reacción a las diferentes acciones policiales y militares que se llevan a cabo en la zona. Y esta ha sido la explicación consigna que han dado al señor presidente de la República. Esta es una reacción al exitoso operativo que nosotros hemos manejado con nuestra institución policial. Pero los resultados son totalmente distintos. ¿Dónde están los 12,000 uniformados y en diferentes operativos? No le pido que me diga en qué sitios están ubicados, ¿no es cierto? Dice 12,000 uniformados, 600 millones de incautaciones en químicos para la fabricación de drogas, armas e insumos. Además, se ha detenido a 14 personas, como acaba de manifestar. Acciones que van a continuar y van a profundizarse. ¿De qué manera, sería la pregunta concurrente, van a profundizarse, señor ministro? Bueno, Gonzalo, efectivamente nosotros lo que hemos hecho es continuar con el trabajo que se viene haciendo desde el mes de septiembre en toda la zona de frontera, no exclusivamente en la zona de Esmeraldas. No nos olvidemos que nuestra zona de frontera es una amplia zona de frontera con Colombia. Y lo que nosotros estamos seguros, Gonzalo, es que el trabajo que se ha venido haciendo, los resultados que hemos obtenido, nos ha permitido cerrar la capacidad de logística que pueden tener estos grupos armados delincuenciales. Esta capacidad de logística lo que les permite hacer es reaccionar frente a esa imposibilidad o de sacar la droga o de abastecerse de ciertos insumos que son necesarios para la producción. ¿Y cómo han llegado los insumos? ¿Desde el norte o desde el sur? Esto sería importante que usted ubique que el éxito del operativo ha sido que hemos frenado, hemos detectado con inteligencia militar quiénes son los proveedores de estos insumos, de herramientas y armas artesanales, que vea usted y acuesta la vida de 3 soldados con peligro de que un cuarto se nos vaya, Dios no permita. Exactamente, Dios no permita que se vaya ese cuarto soldado, pero Gonzalo, lo que usted comprenderá son informaciones reservadas de las investigaciones que se están realizando. Esas investigaciones se les realiza de la mano de Fiscalía General del Estado, con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para detener a las personas involucradas en estos actos delictivos. ¿Qué instrucciones tiene del señor presidente para que comiencen a trabajar los gabinetes binacionales, señor ministro? La primera instrucción que hemos recibido del señor presidente Moreno ha sido el combate frontal contra estos grupos delincuenciales transnacionales, un combate frontal para detectar quiénes son los autores, cómplices y encubridores de estos delitos y perseguirlos hasta que la justicia los sancione y les dé la mayor cantidad de años posibles en la cárcel. Segundo, lo que he dicho es el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas y el apoyo específico a todas nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en frontera. Hemos entregado recursos, más de 14 millones de dólares para fortalecer esas capacidades operativas. Por otro lado, el presidente de la República nos ha dispuesto también que todos los ministros estemos en zona de frontera con el único objetivo, Gonzalo, es de brindar esa seguridad integral de la que hablamos. Es decir, que no sea solo una seguridad militar y policial, sino que sea una seguridad en la que la salud, la educación juegue un papel preponderante dentro de nuestros habitantes de frontera, Gonzalo. Esas son las disposiciones que hemos recibido por parte del presidente de la República y esperemos que la conversación del día de hoy de él con el presidente Santos de Colombia nos pueda dar los frutos para la verificación de los actos. ¿A qué horas y dónde se reúnen los presidentes, señor ministro? Con Bifront tendría que ser el escenario, ¿no? Van
van a tener una conversación telefónica los ya. presidentes y se está convocando a una comisión que es la Comisión Binacional de Fronteras, exactamente, Gonzalo. Esperemos que esto se haga de aquí hasta el día sábado, la comisión, y después tener una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa del hermano pueblo de Colombia, conjuntamente con el ministro del Interior, Defensa y Cancillería de aquí de Ecuador. Eso es lo que estamos ¿Qué es en este rescatable momento. de este diagnóstico, de esta sugerencia experimentada del coronel Pazmiño? ¿Usted le podría escuchar si es tan amable? Es la oportunidad que tienen ustedes de trasladar los puestos de mando operativos a esa zona. Den la demostración y el ejemplo de liderazgo. Eso necesita el pueblo ecuatoriano, eso necesita el soldado. No se hace país, no se conducen las operaciones desde el Ministerio de Defensa o desde el Ministerio del Interior. Sí. No, señores, así no funciona. Y por eso es que los soldados, vea usted en Twitter lo que está pasando al momento. La gran cantidad de expresiones de soldados que dicen, y se refieren al jefe del comando conjunto, al comandante general del ejército, que no hacen presencia allá. Los comandantes tienen que estar con su gente. Así nos enseñaron y eso es lo que tenemos que hacer. ¿En Mataje estamos golpeando al crimen organizado o tiene la seguridad, Patricio? Bueno, primero que nada, lo que acaba de decir el diputado anterior, el coronel Pazmiño, nosotros estamos con presencia efectiva en los comandos operacionales. Nosotros lo que podemos asegurar, Gonzalo, es que existen generales que están permanentemente en la zona, existe general del ejército que está comandando, existe en la zona de Esmeraldas, en el Bimor, existe un almirante que está comandando. Nosotros nos trasladamos permanentemente al teatro de operaciones, por lo tanto, nosotros sí estamos en presencia y sí estamos en contacto permanente con los soldados. ¿Cómo vamos a revertir militar, el hecho de que la zona norte del Ecuador, por el lado del Pacífico, se ha tornado en una zona explosiva? Bueno, es una zona caliente, son fronteras calientes. Lo que nosotros no vamos a permitir, Gonzalo, como Fuerzas Armadas y como Gobierno Nacional, es que este espacio territorial sea usado como una ruta de transporte de droga. No vamos a permitirlo eso jamás. Por lo tanto, seguiremos accionando para que estos delincuentes, para que estos grupos delincuenciales no puedan seguir utilizando a nuestro país como paso para transporte de droga. Ahora, se conoce que también entre Esmeraldas y el Carchi hay otros corredores de droga. Efectivamente, como usted ha dicho, el día de ayer hemos detenido más de 1,5 toneladas de droga, hemos detenido armamento el día de ayer en esta zona y estamos también fortaleciendo la zona de Putumayo y la zona de El Carchi como frontera viva. ¿Qué otras acciones nos puede anticipar, señor ministro, para que la ciudadanía esté tranquila y confiada de que la estrategia del gobierno y su institución militar y policial, sus instituciones militar y policiales, la gente cree que está liderada adecuadamente y con una estrategia militar concurrente y bastante buena? ¿Cómo podríamos nosotros asegurarle esto al país con tantas detonaciones de artefactos explosivos? ¿Qué estamos haciendo en las urbes más o menos significativas, las proveedoras de los insumos y materiales para construir este tipo de herramientas que están matando a nuestra armada, que están matando a nuestros soldados? Gonzalo, lo que nosotros estamos haciendo y que podemos garantizar es que tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales que están trabajando día a día por la seguridad de nuestros habitantes, no solamente de zona de frontera, sino de todo el país, y tenemos una Policía Nacional muy profesional también que trabaja en este aspecto, y lo que nosotros por él podemos garantizar es ese trabajo cotidiano, ese esfuerzo cotidiano que hacen nuestros soldados. No podemos garantizar que esto no pueda volver a ocurrir, Gonzalo. Vamos a seguir trabajando para erradicar de nuestro país toda esa droga que puede penetrar o que puede utilizar a nuestro país como un espacio de transporte de droga, y vamos a garantizar, eso sí, que vamos a perseguir hasta el último a todos los grupos delincuenciales que están afectando a nuestro país y a nuestros soldados. Mi última molestia, pero es un poquito dilatada, muy poquito dilatada, pero yo creo que son consejos sanos de gente muy versada en la materia que usted en este momento está liderando, señor ministro de la Defensa, Patricio Zambrano. El señor general héroe de guerra, el señor general
José Gallardo Román, exministro de Defensa. de Defensa. Dice, las Fuerzas Armadas, me da la impresión, no han tenido acción de inteligencia adecuada, a causa de que el anterior gobierno estaba preocupado de espiar a sus adversarios en lugar de detectar las amenazas, y de eso hay cualquier cantidad de reportes de parte de inteligencia. El señor general Yandún, que es también asambleísta, dice lo que quieren los grupos subversivos es sembrar el terror en todas las poblaciones y están peleándose por un sistema territorial. Es lo peor que pueda suceder si no usamos las armas a nuestro alcance. ¿Cuáles serían las armas a nuestro alcance? Usted nos dirá. Dice también Alberto Molina, el señor coronel retirado del ejército, como el Estado ha llegado tarde a la zona de frontera, los narcotraficantes aúpan a los ciudadanos desempleados, y hay en verdad una vinculación de gente joven, de líderes jóvenes que están integrando estos grupos. Les dan trabajo, les tienen como aliados inmejorables, y el mejor servicio de inteligencia es la población que se han ganado ellos, señor ministro, según Alberto Molina. Dice Fernando Donoso, siento indignación por la falta de planificación, un desorden generalizado, creaciones absurdas de estado de sitio. ¿Dónde están los planes de defensa interna? Todo eso molesta, ha dicho el señor excomandante de la Marina, es Fernando Donoso. Y el último, el ex jefe del Comando Conjunto, respetable general Osvaldo Jarrín. Es necesario acciones urgentes, establecer una política de defensa, nombrar a una autoridad representativa y una autoridad que unifique y centralice la información, la toma de decisiones y el estudio de la situación, o sea, de la inteligencia militar y civil. Estas reflexiones ustedes buscan ponerles en práctica, o ya han tomado las precauciones y han definido una estratagema de defensa a los intereses de la sociedad ecuatoriana, señor ministro. Gonzalo, algo que es fundamental es el poder escuchar el conocimiento de cada una de las personas, claro, que acaban de Por eso me permito leerle. Fundamental, y por lo tanto he tomado la decisión de convocar a un consejo consultivo de exministros de defensa y jefes del Comando Conjunto para que aporten con sus conocimientos, para que aporten con sus capacidades, y que esta sea una tarea de todos los ecuatorianos. Gonzalo, no estamos aquí por el puesto, estamos aquí para ayudar a la sociedad ecuatoriana, para fortalecer las estructuras del Estado, y vamos a convocar a todas las personas que sean necesarias para escuchar todas las visiones, y que esas visiones sean las que se plasmen en los planes estratégicos. Nosotros estamos convencidos de que en este momento el Ecuador lo que busca y lo que necesita es una unidad nacional, y esa unidad nacional nos va a permitir ganar esta guerra que estamos viviendo contra los grupos delincuenciales, Gonzalo. Ahí estamos. Gracias, ministro, por este contacto telefónico con la cadena Democracia. Muchísimas gracias, Patricio Zambrano, ministro de la Defensa Nacional de Ecuador. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días. Oportunidad, Gonzalo. Ahí le tomamos la posta, compañero. Ojalá usted podría reprisar esa llamada y solicitarle, ojalá, comparecencia, porque esto no termina hoy, pues, hombre. Él tendrá un diseño con mayores componentes que mañana puede explicarle a la ciudadanía. Esto es conveniente para alentar el espíritu de que estamos organizados, de que tenemos unas fuerzas armadas vigorosas que saben reaccionar a tiempo, y que tal vez los descuidos o la negligencia, especialmente en la definición de estrategias de inteligencia más adecuadas, y el apoderamiento de las comunidades de Mataje, de todo este sector, este callejón por donde quieren que la droga pase libremente, ¿no es cierto? Esto está animado por mucho dinero que procede del norte. Si no vamos a decir el país, pues no.
En fin, esto ya es problema de las autoridades. Nosotros máximo lo que podemos es narrar realidades, aproximarnos a la verdad de lo que está ocurriendo. El señor ministro del Interior no le he visto en ningún medio de comunicación en esta mañana. Hemos estado revisando con nuestros monitores todas las pantallas de el trabajo periodístico de los audiovisuales en Ecuador. Y nos faltaría, si es tan amable, ubicarnos con NTN, Cablevisión de la Nación Colombiana. Allí vamos a tener también informaciones de última hora, porque no debe llamarnos la atención de que se conciba un nuevo acto violento. Han estado, según yo tengo aquí mis anotaciones, los actos violentos han estado con una distancia de 2 días exactos. Miren ustedes, 20 de marzo, 14:40, así lo tengo yo. 20 de marzo, Mataje, Esmeraldas. Acá tenía yo el cronograma de ataques. Ay, se me complicó el asunto. Aquí está. Pero son a 2 días cada insuceso, cada evento. Carro bomba, 27 de enero. Carro bomba. Se había colocado en la parte posterior del edificio de 3 plantas del Comando Cantonal de Policía. Explotó a la 1:40 y marcó un hito violento en el Ecuador. La detonación fue de magnitud, según los informes policiales de la Fiscalía y testigos, pero dando gracias a Dios no produjo víctimas mortales. Pero viene el día 18 de febrero. Calculen ustedes la distancia. Jorge Franco, Virgilio Navarro habían recibido disparos que vinieron del lado colombiano en un enfrentamiento donde los militares estaban patrullando y fueron atacados por personal civil que estaba protegiendo plantaciones de coca, tratando de amedrentar a los uniformados. El hecho ocurrió en la comunidad del Pan. Esto fue el 18 de febrero. El PAN pertenece a la localidad de San Lorenzo, no es colombiano, es ecuatoriano. Tenemos otro ataque la madrugada del 16 de marzo. Se registró una explosión de un artefacto de fabricación casera en la cerca perimetral del retén naval de Borbón de la Armada Ecuatoriana en el cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. Es decir, se han esmerado con Ecuador esta gente. ¿Será porque Colombia nos empujó la situación hacia territorio ecuatoriano y ellos están, ya vamos a hablar, y hablan por el teléfono? Sí, es complicado, el presidente Santos, complicado, mire usted lo que me ha tocado lidiar a mí durante estos años. Sí, y el presidente Moreno, en cambio, pero hermano, ayúdanos, estamos complicados, este problema es de ustedes permitieron la organización de estas redes internacionales que ahora son aprovechadas por los mexicanos, qué sé yo. ¿Cómo serán esas conversaciones? Si son más diplomáticas, peor, pues ahí estamos complicadísimos. Esto tiene que ser un reclamo, se necesita carácter, ¿no? 2 uniformados el 16 de marzo, 2 uniformados que eran parte de una patrulla militar que hacía controles de rutina en el sector del PAN, y es el mismo escenario. También pertenecientes a San Lorenzo resultaron con heridas menores, en especial traumas acústicos por la detonación, les deja sordos. Unos buenos días. Y el de ayer, pues no. 20 de marzo. Vienen ustedes, 18 de marzo, 20 de marzo y así.
el anterior fue 16 de marzo, 18 de marzo, 20 de marzo. Matemáticamente están atacándonos a 2 días de distancia. Ayer la detonación del artefacto explosivo colocado en una carretera donde estaban realizando operativos militares. 3 infantes de marina han fallecido. 7 han quedado heridos, uno de mucha gravedad, amputado las piernas. Y como decía el médico, ojalá usted me pueda dar en cualquier momento, si hay un informe desde el hospital militar, me hace el favor de comunicarme, y yo con la venia de mis otros invitados que estamos aludiendo otra temática, les pido permiso y damos la información. Tenga la gentileza, no me acuerdo el apellido del médico, que era el informante de esta víspera desde el Hospital Militar de Quito. Si me puede ayudar la ciudadanía, especialmente la gente que labora en los estamentos secretariales o de atención al público del Hospital Militar, cosa que debe ser complicada. Pero la detonación, 3 infantes de marina han fallecido. Un cuarto está en cuidados intensivos. Si no ha habido, ojalá Dios santo, Dios permita que no haya habido ningún desenlace fatal en las últimas horas de este marino que también, no obstante haber sido amputado, los 2 miembros inferiores, está... A este momento tenemos que ponernos, compañeros de producción, un poquito las pilas. Si son tan amables en ayudarme en todo lo que se pueda. Bien, señoras y señores, póngale al señor presidente con su frase de consigna. Vamos a buscarlos, vamos a capturarlos y se van a arrepentir de sus acciones criminales. Tal vez un comentario de mis siguientes invitados, como juristas muy distinguidos, como ciudadanos muy preocupados, inteligentes y virtuosos en el seguimiento de la realidad nacional, nos puedan ayudar este momento dándonos a conocer lo que ustedes sintonizan de la preocupación social que prima en el Ecuador esta mañana y desde el día de ayer, naturalmente. Se ha excusado la asambleísta Cristina Reyes, que han surgido problemas de última hora. No le creemos, Cristina, no le creemos, señor asambleísta, así de punto y aparte. Bueno, doctor Gonzalo Silva, doctor Ramiro Román, señor doctor Vladimiro Álvarez en la ciudad de Guayaquil, tenga la gentileza, Vladimiro Álvarez en la ciudad de Guayaquil. La pugna en la Fiscalía General de la República del Ecuador, la pugna entre el fiscal general y la fiscal general subrogante. ¿Por qué se han presentado primeros indicios, sin perjuicio de que nos den también frases de aliento para nuestra institución armada y para nuestra institución policial, y alguna cosa que a nombre de la comunidad ustedes puedan alegar? Me voy con el señor doctor Gonzalo Silva, si es tan amable, Gonzalo. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a mi amigo y compañero Ramiro Román y al señor doctor Vladimiro Álvarez Raúl, por supuesto a la ciudadanía. Mire, Gonzalo, es muy lamentable todo lo que está aconteciendo sistemáticamente en contra de las Fuerzas Armadas por grupos delincuenciales. Eso es rezago prácticamente de estos grupos terroristas que están al sur de Colombia y que colindan con el Ecuador. Digo yo que es lamentable todo esto que está aconteciendo, porque bien se pudo haber evitado de alguna manera si teníamos, como hasta hace pocos días, una CENAIN que verdaderamente se encargue del estudio y preparación de la inteligencia interna y externa. Pero ahora apreciamos y somos testigos evidentes, ¿no es cierto?, de que esta CENAIN no ha servido para nada.
y que por el contrario han dilapidado los dineros como les ha dado la gana y en montos exacerbantes. Y lo menos que podríamos esperar a poco tiempo es que exista una auditoría administrativa y económica, y todos estos que han pululado o han pasado por la SENAIN no solamente respondan con la cárcel, sino respondan hasta con los bienes, porque se han dilapidado, repito, dineros sagrados del pueblo ecuatoriano. Y ahí están las consecuencias. No tenemos información. Los militares siempre se han caracterizado... Creo que la tecnología se han ido llevando. Más todavía. Los militares siempre se han caracterizado, tanto la fuerza terrestre, los archivos la fuerza de investigación, la naval y la aviación, han mantenido siempre sus grupos de inteligencia militar y también el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué recomienda, doctor Silva? Que regresemos a lo anterior, que seamos conscientes, sensatos, de que la institución militar debe responder por su supervivencia, no solo, sino por el cuidado externo e interno en colaboración. Ellos están encargados. Su misión constitucionalmente, integral, ¿no? Por supuesto, está constitucionalmente declarado. Pero vieron advenedizos políticos que quisieron cambiar, desprestigiar, acabar, ideologizar, disuadir a las Fuerzas Armadas como que son verdaderos. Era odio a Álvaro Uribe y entonces desarmaron todo. Pero ¿por qué tiene que pagar esto las gloriosas Fuerzas Armadas ecuatorianas? Así es. Que han sido regentadas y dirigidas por militares de primerísima condición y calidad y probidad, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que recuperar, Gonzalo. Esta es causa Está dando pasos y muy firmes del señor presidente a lo que yo escucho. Sí. Espero que así continuemos. Muy enérgico y nos alegramos porque el pueblo ecuatoriano está muy, muy disgustado con el que permitió el desbarajuste de la institución militar en la época en que la novelería electoralista, populista, se impuso en la conciencia de los ecuatorianos y desordenaron al país y a su principal institución, que son las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿qué vamos a hacer el instante en que haya, Dios no quiera, una presencia de guerrillas en las zonas urbanas y todo lo demás, como le ocurrió a Colombia? Desactivada como ha sido la institución militar, lo mínimo que debemos pedir es la concurrencia de un cuadro macanudo que vaya a reorientar los pasos y señor presidente, con todo respeto, ese recambio. Y señor doctor Julio César Trujillo, en usted nuestra esperanza de toda la sociedad para que los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, este mismo instante que están reunidos en este momento, tomen decisiones concretas y digan: esto terminó, vamos nosotros a incidir en una renovación, en una reestructuración de la defensa nacional. Primerito, pues, doctor Trujillo, en usted confiamos. Distinguidos caballeros, un militar héroe, un batallador en la guerra con el Perú como Luis Hernández, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, debe ser el primero en estar mocionando con un estudio que debe haberle hasta develado de qué hay que hacer este instante para defender enérgicamente esta ocupación de territorio ecuatoriano, etcétera, etcétera. No obstante, nos cogen en un escenario de desacuerdos de nuestras autoridades jurisdiccionales, ¿no? ¿Cómo ve usted esta situación, señor doctor Ramiro Román, distinguido jurista de nuestra República? Muchas gracias, doctor Vladimiro Álvarez, por estar ya con nosotros, según me informa, y le doy paso después de un momentito. Quiero que le escuche al señor doctor Ramiro Román. La pugna en fiscalía, ¿cómo la describe, cómo la entiende usted, si logra entenderla? Gracias, mi estimado Gonzalo. También a un directo amigo
y jurista Gonzalo Silva, que nos acompaña, al doctor Vladimir Álvarez, un saludo en la ciudad de Guayaquil, tengo entendido que está. A todos los ecuatorianos y ecuatorianas, un saludo. Mire, Gonzalo, mi punto de vista es algo que creo en forma definitiva que tenemos los ecuatorianos que unirnos más que nunca en este tipo de cosas. Aquí no podemos estar con problemas internos. Creo que las posiciones políticas de ir a despedazarnos los unos con los otros no vienen al caso. Así es. Mire, Eloy Alfaro, con sus montoneras, creó el ejército justamente el moderno ejército ecuatoriano, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Las montoneras de Alfaro fueron la base y fue un ejército, por obvias razones, que nace en un proceso de guerrillas, de guerra. Y sí se hizo el traslado del campo a la ciudad. Yo creo que el proceso de la revolución liberal alfarista en su momento, con Vargas Torres, que después muere, y posteriormente Carlos Concha Torres, que por eso lleva hasta el nombre del aeropuerto de Esmeraldas, que fue quien comandaba a los negros macheteros, que era la fuerza de choque de las montoneras, que ni siquiera permitieron que se nos cercene el territorio ecuatoriano, porque como teníamos ferrocarril eran trasladados a zonas de frontera, los ejércitos y básicamente los negros macheteros que no permitieron que ni de Colombia perdamos territorio hasta 1912, tengo entendido, cuando muere ya Eloy Alfaro y lo asesinan. Y posteriormente en 1916 cedemos casi la mitad de Ecuador al norte de Colombia, Cali, todo lo que es Buenaventura, todo lo que es Pasto, Popayán, Champachina, Huachicona, todo Putumayo, y aquí estamos. Ahora tenemos un problema gravísimo. Que nos han votado igualmente. Un problema gravísimo. Para mí, mire, yo creo que tenemos que ser claros los ecuatorianos. No podemos perdernos en un asunto que comenzó en guerra de guerrillas en Colombia, 50 años. Lo que habíamos pasado los ecuatorianos a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX con las montoneras de Alfaro, habíamos ya tenido un nuevo ejército ecuatoriano. Y ese ejército ecuatoriano, que por obligación ha sido un ejército democrático. Usted ha visto en determinados momentos como incluso personajes que han sido, no generales, han sido de coroneles para abajo, han sido reaccionado. Los que han reaccionado realmente. Y han cambiado. Porque nosotros realmente hemos tenido un ejército diferente en esa parte. Pero sí hay una cosa que es importante. Cuando justamente el presidente Rafael Correa, y eso quiero dejar claro, porque es una de las herencias, ¿no? Porque no solamente tenemos el punto económico de herencia, ¿no? Que estamos todavía tratando de patalear para salir adelante con una deuda mentirosa, con falsificación de tantas cosas que estamos viendo a través de Contraloría lo que ha sucedido. Aparte de lo que se han ¿Cómo robado? hemos quedado endeudados? Quiero hacer acuerdo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los DRUF? Mire, los DRUF eran de helicópteros operativos, pues eran de rescate. ¿Cómo nos hubieran servido? Y mire cuánto nos hubieran servido, no solamente en los terremotos que tuvimos, sino en estos momentos. Pero estamos hablando ahora de 14 millones, volver a dar activación a ciertas cosas dentro de los grupos que tienen ahora que enfrentarse en este tipo de cosas. Pero los asuntos son totalmente sociológicos, Gonzalo. Mire, y realmente agradezco esa confianza siempre de la Coordinadora de Defensa del Manglar. Y hemos estado realmente en determinadas zonas, hemos estado en diferentes zonas de Esmeraldas. Realmente queremos mucho esa tierra. Y claro, cuando hemos estado en la zona más al norte, ya hace más o menos unos 15 años para acá, en la zona de San Lorenzo, justamente en la preparación de líderes negros, cuando usted iba a la zona de Mataje, a 5 kilómetros antes de llegar a la frontera, incluso usted veía que nuestra gente de la Armada, ahora que han sido atacados y están 3 muertos y 11 heridos, ellos, los infantes de Marina, ponían su camión cruzado en la carretera, que no era una carretera ni siquiera asfaltada en un momento, de tercer orden o de segundo orden, y resulta que decían, de aquí hasta aquí protegemos.
De aquí para allá no protegemos. Entonces, si nosotros tenemos hace 15, 20 años eso se sigue ampliando. Sí. Mire, el proceso, yo quiero dejar claro algo de esto. Nuestra gente en la zona, en lo que llaman archipiélago de San Lorenzo, donde está Canchimalero, donde están Limones, donde está todas las islas, donde está Palma Real. Palma Real. Porque tenemos que da nosotros Imbabura. conocer la zona. Que da Imbabura, a la Gonzalo, zona de nosotros Inta. que hemos ejercido la profesión nos ha tocado vivir y estar en todas las partes del Ecuador. Así es. Y lo hacemos por carro, por cómo podemos. Y conocemos las malas y buenas carreteras que nos han quedado además. Pero quiero dejar claro algo que es muy importante, el aspecto sociológico, la falta de educación. Miren, las emisoras colombianas, la televisión colombiana se ve más en San Lorenzo que las ecuatorianas. Quiero dejar claro esto. Ahí la gente no está informada de lo que pasa por nuestros periodistas ecuatorianos. Quiero dejar claro también la educación. Los chicos en los exámenes, lo que creó el señor Rafael Correa, ahora veo el señor de Tola, no recuerdo. Los medios públicos deberían estar allí también, todo ese darnos tipo de oportunidad personajes a nosotros que estuvieron de y poner que ahora vemos repetidoras en enjuiciados esas zonas, ¿no? en Yasay y tantas cosas, que no permitieron que muchos de nuestros jóvenes, que realmente lo único que hacen es trabajar porque no pueden ni estudiar bien y no tienen la capacidad de tener una educación de universidad, por lo menos de tercer nivel. Quiero dejar claro esto porque aquí ese es el dinero que han robado y ese es el dinero que tenía que estar invertido en la frontera, pues. En las zonas que dicen ahora calientes. Claro que las fronteras son calientes, pero no podemos nosotros permitir, primero, que se nos pase un problema que nunca lo habíamos tenido. Y el problema que nunca habíamos tenido, y eso tiene que entender el señor Santos. Mire, cuando defendía a José Ignacio Chauvin, quiero dejar claro esto, que fue activista del caso Restrepo. Por suerte fui el abogado del caso Restrepo. Pero ahí, esto es claro, era subsecretario de Defensa. El juicio se hizo en San Lorenzo. Ahí ya se hablaba de las águilas negras. Se tenía que salir de la zona, porque los paramilitares tenían zonas de protección y era muy peligroso quedarse en esas zonas. Y los mismos jueces, las mismas autoridades decían, salgan de las zonas. Es decir, nos tocaba ir a dormir en Esmeraldas y todo, y se continuó la audiencia el siguiente día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasó con el Plan Ecuador? ¿Qué pasó con una cantidad de cosas que tenían que hacerse y que no se han hecho? Yo quiero dejar claro, señores ministros, mire, señor Navas, usted también fue de la Comisión Interministerial para investigar el asesinato del general Gabela. Usted también estuvo ahí con la doctora Johanna Pisantes, estuvo con el señor José Serrano, con el señor Fernando Cordero, cuando fue también el subsecretario en representación del señor José Serrano Fuentes, que ahora veo que se habla de pases, porque eso estamos haciendo en la Comisión Anticorrupción, presentando justamente al Consejo de Participación estas denuncias. ¿Qué pasa en lo de los pases? Pero eso es una parte, pero en la frontera no han trabajado. Ahí la gente pasa totalmente botada. La gente, hay casas, si ustedes bajan por la carretera de Imbabura, pasan Licta, perdóneme, pasan Licta en Imbabura y terminan en San Lorenzo, justamente en el redondel de San Lorenzo. Ustedes pueden darse cuenta que hay casas abandonadas de ecuatorianos. Es decir, los ecuatorianos no estamos haciendo actos de presencia porque la gente nuestra tiene miedo. Y están fomentando más el miedo. Nosotros como ecuatorianos no estamos haciendo presencia. Vive en la frontera. No podemos nosotros ahora estar gastando ingentes cantidades y millones de dólares para poner nuestras Fuerzas Armadas, que lo que están haciendo es siendo atacadas por grupos irregulares o como los llamen, y que definitivamente llegan a algo que es muy importante, a crear un terror en la zona. Y es lo que quieren. Claro. Que se haga de delitos organizativos como el narcotráfico. Y sabemos nosotros que las zonas de los manglares nuestros, que son tan hermosos, donde está Majagual, por Dios, que es el manglar más alto del mundo. Nosotros los ecuatorianos somos privilegiados hasta por la naturaleza. Tenemos el manglar y está en la zona de Borbón. Entonces, si nosotros no hemos protegido ni siquiera la naturaleza, quiero dejar claro eso. Punto 1. Punto 2, lo social, la educación, la salud. Usted puede darse cuenta de que no hay nada. Entonces, si no tenemos una repercusión social en esa zona, por obvia razón de los jóvenes que no tienen capacidad ni siquiera de estudiar,
y de poder prepararse mejor. Se Porque tienen tantos se alinean impedimentos. con ellos. Claro, van a ser presa fácil de ese tipo de actos y ya son. Sí. Entonces, eso me perdona porque realmente No, tengo un no, problema estamos hablando de herencia, pues me vuelvo un poco afónico. De todas maneras, quiero dejar claro de que hay cosas que son de aspecto social. Yo como ecuatoriano, creo que aquí como ecuatorianos tenemos que hablar. Señor Santos, que usted estuvo, y por eso traté el tema, el tema de Angostura, cuando atacaron, cuando bombardearon Angostura, territorio ecuatoriano, y mataron a un señor Aizaga, que era ecuatoriano. ¿Cómo es que nos venían a matar a ecuatorianos en el territorio ecuatoriano? Ahí estuve siguiéndose un proceso, justamente, sucumbíos, que lo siguieron también al ex subsecretario Chauvin, pues. Y también me tocó defender eso. Por eso me entero y por eso digo estas cosas. Porque los documentos están allí, los procesos son públicos. El señor Santos fue como ministro de Defensa del señor Álvaro Uribe, hasta enjuiciado en sucumbíos, y después dejaron en cero ese caso. Yo quiero preguntar por qué. El señor Santos, desde el ministro de Defensa, y me perdona, y no me va a dejar mentir el señor Santos. De Uribe, justamente, él estaba de ministro cuando se hizo el ataque en la Angostura. Ahora estamos siguiendo lo mismo. Y como presidente vamos a dialogar, señor presidente Moreno, hay que saber el antecedente. Seguro. Yo creo que este antecedente es importante. Cuando dialogue con el señor Santos, pregúntele qué hizo desde ministro de Defensa y por qué se atacó Angostura y el territorio ecuatoriano. Aquí nosotros tenemos que ser claros. Yo creo que los ecuatorianos no podemos vivir tapados los ojos y callados. Somos un país de paz. Recibimos una cantidad de miles de venezolanos en la frontera y seguimos nosotros siendo gente de paz. Queremos vivir en paz, vivimos y viviremos así. Todos nuestros problemas políticos internos que tenemos que seguir resolviendo, que espero el Consejo de Participación y mi maestro Julio César Trujillo, representante de la Comisión Anticorrupción, que yo saludo mucho a la presencia de él ahí, de María Arboleda, de Luis Darwin Hernández, Saraguibe, del héroe de guerra Luis Hernández, que hagan lo que tienen que hacer. Yo creo que hay que hacer un cambio inmediato de autoridades. No quiero decir que renuncien o se vayan, pero yo creo que frente a la verdad de cosas que está sucediendo, tenemos que primero tener estabilidad los ecuatorianos. Primero, el presidente tiene que dar, así como ha dado su palabra, directa. Segundo, los ministros tienen que estar en los lugares que tienen que estar. Si el problema está en Esmeraldas, tienen que estar en Esmeraldas. Esmeraldas es una de las provincias más pobres. El señor Correa enjuició 11 veces a la señora Sosa, que es prefecta. 11 juicios le siguió. ¿Y sabe por qué me entero eso? Porque yo le defendía a la prefecta. 11 veces por juicios de terrorismo, de asuntos económicos, de vialidades y todo. Y no le daba las asignaciones, pues. La prefecta de Esmeraldas tenía que venir con toda la población. No era correísta. Es que no era correísta. Tenía que venir a pie a Quito a pedir dinero para poder hacer obra pública. Entonces, si tenemos esas cosas en Esmeraldas, ¿de qué hablamos? Yo creo que Esmeraldas ha sido una de las provincias más olvidadas y es la provincia que más se deforesta en el Ecuador. 60% de la deforestación, ¿no es cierto, señores Peña Durín y Álvarez Barba? Se están llevando de Esmeraldas. El 40% sale de la Amazonía. El 100% de deforestación en el Ecuador está en Esmeraldas y la Amazonía. Eso significa que se están yendo contra el medio ambiente. ¿Cuáles familias, dice? Vea, está en los informes de Contraloría. El señor Celi le puede dar más información. Nunca le preguntan de eso. ¿Por qué la Contraloría habló del Pambilar para proteger las golondrinas? Pablo Celi tiene... Bueno, la Contraloría tiene los informes. Espero que no se haya perdido ese informe. 5.000 hectáreas de bosque primario tenía que protegerse. Están en Miami, dice los expedientes. Y justamente, vea usted que estos informes, no sé, ahora ya se olvidan. Pero el primer problema que tiene Esmeraldas es el problema social. Si no tratan el problema social, van a tener un foco facilísimo de que haya gente que se dedique a las armas, a la guerrilla, etcétera. Es un problema serio, de fondo, que tienen que nuestras autoridades tomarlo en serio. Segundo, para la situación de Colombia. Colombia tiene sus problemas, tiene que controlarlos, por Dios. No podemos nosotros estar los ecuatorianos cuidándonos hasta de pasar la frontera a Colombia. ¿Hasta cuándo tenemos los ecuatorianos que podemos en nuestras carreteras transitar por lo menos hasta aquí,
y veo que en Esmeraldas va a ser más difícil, que no podamos transitar libremente por nuestro territorio. Entonces, yo le pido al señor presidente de la República, con todo el respeto, Lo estamos siempre haciendo tenemos con todo el que respetar respeto. a la primera autoridad, Sí. pero con esa decisión que dice tener, tiene que ser directo en su posición frente al presidente, y es ministro de Defensa colombiano, el señor Santos. Decirle hasta aquí nomás. Los ecuatorianos no podemos seguir teniendo el problema y es que se nos traslada un problema que no es nuestro. Y en segundo lugar, cuando siempre tenemos que tomar decisiones políticas, yo le pido a los cancilleres y a la canciller, aquí dejemos de estar haciendo, y perdón, lo digo como ecuatoriano, porque vemos nosotros públicamente esto. ¿Cómo es posible que se utilicen hasta aviones presidenciales para ir a hacer campaña política, por Dios, de tener cargos en Naciones Unidas? Yo creo sinceramente que el trabajo de la canciller es ese, estar en representación diplomática, porque las Fuerzas Armadas hacen la representación militar y los ecuatorianos tenemos que hacer lo nuestro. ¿Lo nuestro cuándo? Cuando tenemos que entregar justamente nuestro contingente cuando sea necesario. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que unir, ahora más que nunca unir, pero hay algo que es muy importante. Solucionemos nuestros problemas internos. Ya basta de este tipo de cosas que entre el fiscal general y la subrogante, vea Gonzalo, mira Gonzalo y mira ecuatorianos y ecuatorianas, ¿cómo es posible que estén sacando los ojos? Aquí tenemos que hacer una sola intervención. ¿Tenemos un fiscal general concreto? ¿Va a hacer la investigación o qué va a pasar? Y en segundo lugar, ¿qué vamos a hacer con la Contraloría? La Procuraduría que hasta renunció el señor García. Es decir, ¿tenemos instituciones en acefalía o qué pasa? Entonces, estas cosas... La estrategia procede de Bruselas, que el señor doctor Yales es el que está liderando todas las movidas de última hora en la pugna esta que están protagonizando el fiscal general de la República y la fiscal subrogante. ¿Cómo entender esta situación si Tania Moreno menciona lo siguiente? Recibí una visita de un funcionario del Consejo, el doctor Alvear, en la cual se me indicaba que renuncie al cargo de fiscal general subrogante o a su vez se me daban las medidas cautelares. Que le digo las mismas que no han sido notificadas en forma legal, como dice el artículo 34. Porque no quieren que se investiguen casos importantes o que no me pronuncie el día de mañana dentro del caso que todos y que es de conmoción nacional, el caso del señor Pareja Llanuselli. Si algo me pasa a mí, a mi familia o a mi grupo colaborador, será netamente responsabilidad del señor fiscal general, del señor ministro César Navas, ante esta intromisión que tiene dentro de lo que es la justicia. Asimismo, del presidente del Consejo de la Judicatura. Esto es lo que mencionaba el día de ayer Tania Moreno. Y claro, el señor fiscal Vaca en una larga locución rechazó, digamos, estos temores de parte de la subrogante señorita Tania Moreno, fiscal subrogante, quien perdió en esta primera batalla. Aparentemente perdió, pero puede ganar la definitiva. El instante en que la Asamblea Nacional asuma con responsabilidad su papel, inicie rápidamente el procesamiento constitucional de enjuiciamiento político al señor ministro, al señor fiscal general de la República, al doctor Vaca, que el doctor Vaca explique lo que tiene que explicar, y como no ha de poder explicar adecuadamente, porque otra es la historia a la que él va a inventar, ¿no es cierto? Y por todas las cosas que existen en antecedentes a este conflicto,
Tania Moreno seguramente también será retirada del escenario, ya no volverá a su despacho y ella sabe con precisión que ocurrirá aquello porque ayer pasó con todas sus cajas de documentos. Eso debe ser hasta prohibido porque son documentos públicos. Me da la impresión a mí. No puede usted tener cajas y cajas de documentos personales. Pues no, ni un notario puede llevar tanto documento que pertenecen a la notaría, es decir, al sector ciudadano, a la institucionalidad. Pero ellas se llevan cajas todos los documentos probatorios para una gran guerra de montón de días mientras no se le mientras no se le compense con algún discursito, elevándole a mejor categoría de lo que ella está de alguna manera reclamando con verdad, que ella no es la culpable, sino que son otros los culpables de este reacomodo de la justicia. Entonces, quiero dar paso, sí, me están indicando. Doctor Vladimiro Álvarez, ¿cómo usted señalaría este capítulo donde son protagonistas el fiscal Vaca versus la fiscal subrogante, la fiscal general, ambos, doña Tania Moreno, la doctora Tania Moreno? La fiscal subrogante fue notificada de la suspensión temporal por 90 días, mientras que le pide al Consejo de Participación y la Asamblea la reciban. Ella pide que la reciba el Consejo de Participación de Julio César Trujillo y también la Asamblea Nacional, porque ella tiene que decir muchas cosas. ¿Cómo exigimos a que la señora presidenta de Alianza País, digamos, que representa a Alianza País, ya no sabemos quién es correísta, quién es Alianza País, pero son las dos cosas, todo el mundo son las dos cosas, y tenemos que asumir, los periodistas y las personas con criterio político, tenemos que asumir que son las mismas personas que tienen ese doble apellido, digamos, son correístas y en paralelo también son... Sí. Doctor Vladimiro Álvarez Grau, distinguido ecuatoriano residente en Guayaquil, usted tiene la palabra. ¿Cómo interpreta usted esta bronca malsana, no tan ejemplar que digamos para la institucionalidad ecuatoriana? Licenciado Rosero, este enfrentamiento entre autoridades de la función judicial es una de las crisis que vive el país. Paralelamente a la crisis de la corrupción y la necesidad de que se siga combatiendo la corrupción e investigando lo ocurrido y los responsables, que parece de alguna manera que se está dejando en el olvido mientras se discuten estos enfrentamientos entre autoridades judiciales, el fiscal, la subrogante, el Consejo de la Judicatura, etcétera. Paralelamente con la crisis de seguridad nacional que hemos visto tan dramáticamente ha ocurrido en Esmeraldas, y todas estas crisis tienen que ser enfrentadas paralelamente, sin dejar de lado y sin olvidar las otras. En lo que se refiere al enfrentamiento entre el fiscal general y la fiscal subrogante y el problema que hubo con el presidente anterior de la Asamblea, José Serrano, y el ex contralor Carlos Polit, yo creo que es importante lo que ha dicho la fiscal subrogante suspendida, Tania Moreno, de que quiere que la Asamblea la reciba porque ella tiene mucho que decir. También la comisión del respetable Trujillo. Definitivamente.
porque tiene mucho que decir. Y respecto a esa crisis de enfrentamiento, hay que esperar todo lo que tiene que decir y todo lo que siga diciendo el fiscal general Vaca y el doctor Yalg y todos los que están involucrados en la misma trama. Pero, licenciado Rosero, discúlpeme, no debemos dejar de que esta trama nos haga olvidar la necesidad de seguir investigando qué pasó en los delitos de corrupción, para los cuales hubo una asociación ilícita para cometer esos delitos, pero no se está investigando los responsables de haber cometido los delitos. ¿Entre quiénes fue el arreglo y el disimulo? ¿Entre quiénes están gestando el disimulo para llevarnos a otros escenarios distintos, doctor? Bueno, hay una distracción generalizada sobre la base del diálogo, del audio que hubo entre el ex contralor Carlos Polit y el ex presidente de la Asamblea, José Serrano, y luego la intervención del fiscal general Vaca. Todo eso constituye una trama diferente que hace distraer y que no podemos permitir que distraiga en general las otras investigaciones y las otras acciones que hay que tomar. Estoy yo, al igual que muchos ecuatorianos, tremendamente preocupado por el tema de la seguridad, cuyos primeros, ojalá sean los únicos, eventos se produjeron en Esmeraldas. Hay que recordar, licenciado Rosero, que cuando en octubre de 1998 se firmó el acuerdo de paz con el Perú, muchos analistas, algunos políticos, dijeron, qué bien, como ya no hay el peligro de guerra con el Perú, hay que aprovechar los recursos del presupuesto del Estado que se destinaban a reforzar a las Fuerzas Armadas por el peligro de la guerra, hay que destinarlos a satisfacer otras necesidades sociales y económicas del país. Y yo, personalmente perdóneme que lo recuerde, se opuso. Manifesté públicamente, sí, me acuerdo, que lo que debía hacerse es concentrar todo el esfuerzo de las Fuerzas Armadas que estaban destinadas a la frontera sur, destinarlas entonces a la frontera norte. Así fue. Donde había un riesgo. Usted lo recuerda, el licenciado Rosero. Y sin embargo, no se hizo eso. Sí. Pero había que hacerlo. Y ahora, con mucho más fuerza, y en el gobierno de Correa, recordar que respecto a la seguridad pública, él empezó por desprestigiar y luego por desmantelar las unidades de inteligencia de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es que tenía, inevitablemente, hay que decirlo, tenía un pacto con las FARC. Desmanteló además Correa, licenciado Rosero, los acuerdos que habían con unidades de inteligencia de otros países para actuar coordinadamente en la investigación de delitos transnacionales. Y se dijo que eso era un atentado a la soberanía nacional. Hay que dejar de lado esos complejos. Cuando se requiere investigar delitos, hay que hacerlo en unión con todos aquellos que puedan proporcionar la información, vengan de donde vinieren. Perdone. Y eso hay que retomar, hay que reforzar y hay que concentrar muy fuertemente el respaldo a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y su ubicación en las zonas de conflicto en este momento. En el lío de los fiscales, ¿a quién hay que creer, según su opinión, a Tania Moreno o a Vaca? Recibí una visita de un funcionario del Consejo, el doctor Alvear, en la cual se me indicaba que renuncie al cargo de fiscal general subrogante o a su vez se me daban las medidas cautelares, que le digo las mismas que no han sido notificadas en forma legal, como dice el artículo 34, porque no quieren que se investiguen casos
importantes o que no me pronuncie el día de mañana dentro del caso que todos y que es de conmoción nacional, el caso del señor Pareja Llanuselli, si algo me pasa a mí, a mi familia o a mi grupo colaborador, será netamente responsabilidad del señor fiscal general, del señor ministro César Navas, ante esta intromisión que tiene dentro de lo que es la justicia. Asimismo, del presidente del Consejo de la Judicatura. Lo primero, responder la acusación directa que hizo quien hasta ayer fue su fiscal subrogante, Tania Moreno. El fiscal Carlos Vaca no concuerda en que existe persecución detrás de la suspensión de quien lleva las 4 indagaciones que existen en su contra y prefirió no ahondar en el tema. O sea, esa es una decisión que ha tomado el Consejo de la Judicatura y me parece que lo hace dentro del marco de la ley. Yo sobre ese tema no me quiero pronunciar, no me corresponde. Moreno también lo responsabilizó de su integridad y la de su familia. Él así responde. Puede estar tranquila porque con la gente como yo, somos gente decente que vive bien y que no tiene ningún problema con nadie. Y por primera vez Vaca reacciona a la última indagación que hace una semana abrió Tania Moreno por los presuntos delitos de intimidación. Todo referente al policía que asegura que el fiscal Vaca lo presionó para elaborar el informe del audio donde se escucha a José Serrano y Carlos Polit. Eso es falso, pero más allá de que es falso, y lo digo categóricamente, eso es falso. Yo voy a contestar ante la instancia que corresponda contestar. Además, confirmó la detención de los 3 policías supuestamente relacionados con el secuestro del exasambleísta Fernando Valda y dijo que no existe ninguna coincidencia en que esta investigación en la que se menciona también a José Serrano se reactive justo ahora. No es ninguna coincidencia. Esto es un tema que está en investigación desde hace varios meses y en consecuencia es un tema que continúa. Por este tema, el expresidente de la Asamblea y ministro del Interior en aquel entonces, José Serrano, fue a rendir versión ayer a la Fiscalía. La investigación tiene que continuar y tiene que establecer posibles partícipes. Y no me refiero a actores solamente políticos, sino a otras personas que pudieron haber tenido conocimiento. Sobre el pedido de juicio político que avanza en su contra no quiso decir mucho. Resulta que la víctima de la conspiración es la que tiene que acudir a un juicio político. Aseguró que el resto lo dirá en detalle, una vez que sea notificado ante su fuero de corte en la Asamblea. Dayana Monroy, 24 horas. Muy importante este reportaje de la cadena Teleamazonas, nuestra fraterna aliada, con importantes aportaciones de esclarecimiento a la jornada que estamos tratando de asimilar todos los ecuatorianos. En su orden, ¿qué opina usted de lo que está ocurriendo en las fiscalías? ¿Hacia dónde apunta todo esto, doctor Vladimiro, luego doctor Silva y posteriormente doctor Román? Usted sigue, doctor Vladimiro Álvarez. Muy amable. Realmente hay que esperar el resultado de las indagaciones que se han abierto, de las investigaciones que se hagan y obviamente de las declaraciones que cada uno de los actores en esta trama tan preocupante puedan hacer en el futuro. Yo creo que el pueblo ecuatoriano está pendiente de los resultados para conocer la veracidad de todo esto, porque hay que tener un principio, que perdonen ustedes que sea obsesivo en repetirlo en todas las entrevistas que me hagan, pero hay que recordar que la verdad se la busca hasta que se la encuentra, o lo que se está buscando no es la verdad. ¿Qué secreto guarda la fiscal subrogante que le tiene un terror, comenzando por el doctor presidente de la Judicatura, el doctor Yal? Me da la impresión de que tiene mucho recelo. Peor el señor fiscal Vaca. ¿Qué encierra esta alusión que hace frecuentemente, ha hecho en los últimos días la señora, mencionando de que ella iba a tener un pronunciamiento esclarecedor del capítulo de Capaya? Doctor Silva. Mire, Gonzalo, aquí hay un hecho evidente. Tenemos a un fiscal general indagado. Vaca. Con 4 causas, el doctor Vaca.
Tenemos a una fiscal subrogante indagada. Hoy, por Consejo de la Judicatura, suspendida. O sea, no hay fiscal general subrogante. Más allá de que yo siempre he cuestionado sobre estas designaciones. Pero no tenemos. ¿Por qué le suspenden? Ya lo voy a explicar esto. No tenemos una fiscal provincial, se ha encargado a un doctor Salazar como fiscal provincial. Se adecua a todos los papeles este actor. Exacto. Y ya le voy a explicar y por qué. Sí. Yo considero, Gonzalo, de que es este acto del Consejo de la Judicatura de suspenderle a la señora doctora Moreno es una provocación al pueblo ecuatoriano. Porque si bien el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 264, considera que dentro de las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, suspender a sus funcionarios, ¿no es verdad? No es menos cierto que el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 21, reconoce el principio de probidad. Y en el párrafo segundo del mencionado artículo, sí, encontramos que toda servidor y servidor de la función judicial, en el desempeño de sus funciones, observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial. ¿Será el doctor Salazar, encargado de la Fiscalía Provincial hoy, imparcial con quien está junto a él? O sea, junto al doctor Vaca y antes con Chiriboga, imparcial en el conocimiento, no dudo, no creo. Si esto fuera cine, el director y el productor de la película siempre le escoge, que es el señor fiscal general, siempre le escoge como actor principal al doctor Salazar, o más bien como pieza que puede ensamblarse en cualquier momento. Es un actorazo el doctor Salazar. Y la doctora Tania Moreno, ¿en qué falló la doctora Tania Moreno? ¿O qué conoce la doctora Tania Moreno? Que incluso dice, doctor Silva, yo necesito que me reciba la mismísima Asamblea Nacional. Ahí deben estar pues los diputados presionando a la presidenta que dicen que es correísta, para que nos diga la verdad de lo que conoce, pues. El error de la señora doctora Moreno, y que aquí en esta misma radio lo dije, es haberse descuidado los tiempos. Cuando ella aperturó la indagación en contra del doctor Vaca, tenía que en forma inmediata disponer que comparezca a rendir su versión. Si no lo hacía, bajo prevenciones legales y hasta con la fuerza pública, he dicho y me vuelvo a ratificar. Hoy se han dado la vuelta a la tortilla, ¿no es cierto? Buscaron este artilugio y ahí nos encontramos con un fiscal provincial muy cómodo, para que estos asuntos importantes que la ciudadanía estaba en vilo de conocer, ya no lo va a conocer. Ejemplo, el caso 30S. Así es. Estaba en manos de la doctora Moreno. Y hoy está en manos ¿de quién? Del encargado. ¿Quién? El doctor Salazar. El bueno para todos. ¿Quién es el que tiene que investigar esta causa del 30S en el cual se encuentran involucrados, mencionados, citados, el doctor con Vaca, presuntos delitos de hasta peculado? ¿Quién? El doctor Vaca, el doctor Guzmán y el doctor otro. ¿Creemos que va a existir una imparcialidad? No. ¿Cómo puede aceptarse? O sea, usted dice, el cuarto en la liga es Salazar. Pero por supuesto, y que discuta lo contrario. Y perdone, doctor Salazar y doctora Moreno, si ustedes quieren hablar, el 252-3290, 252-3290, si algo quiere aclarar, doctor Salazar tiene que aclararnos por qué le escoge el doctor Vaca solo a usted para un montón de papeles que realmente son papelones, ¿no? Papelones. Nos deja pendientes a los ciudadanos
nos deja pendientes de por qué usted es el escogido, el seleccionado frecuente del señor fiscal general de la República. También el teléfono 2555-255-9555. Es hora de esclarecer los papeles y las denuncias. Tanto le convocamos a usted, doctor Salazar, como también le convocamos a la respetable dama, la señora Moreno, fiscal general subrogante. Tenga la bondad, mil perdones. Gonzalo, mencionar también para que de una vez cuando conteste el doctor Salazar, que no podrá hacerlo, por supuesto, nos diga a la ciudadanía... o sea, no me va a llamar. No le va a llamar ni le va a contestar, Gonzalo, porque no tiene fundamento para decir lo contrario de lo que yo estoy manifestando. Por ejemplo, ¿cómo es posible de que el señor públicamente sale y dice, yo he elaborado un dictamen abstentivo en contra del señor El Curi, en el caso del Saibán? Y pase lo que pase, yo soy el responsable de eso. Valiente. Sube en consulta a la doctora Moreno que se iba a pronunciar, y coincidencialmente, como en el caso de Capaya, que también fue con dictamen abstentivo y se iba a pronunciar la doctora Moreno, coincidencialmente a la doctora Moreno le separan y pasa a conocimiento del doctor Salazar, que ya no puede hacerlo o sí puede hacerlo. ¿Cómo es posible de que en este juicio, en esta indagación que se aperturó por las presuntas agresiones de tentativa en contra de la vida de la señora doctora Salazar, ¿no es cierto? Pues el doctor Salazar elabora un dictamen abstentivo cuando existen suficientes elementos de convicción que diga lo contrario, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que este señor se va a los Estados Unidos, dice, y aprovechando de que voy de viaje para receptar testimonios de los Petro-China, le recibiré también la declaración del señor Poli? ¿Acaso que Poli es un pendejo de esquina? Él iba a irse tranquilito al consulado, y aquí estoy, recíbeme la declaración. Como ya se dio cuenta, ¿no es cierto?, de que el cascabel al gato resulta al revés, ¿no es cierto?, es del gato puesto cascabel, porque está informándose de todo, ¿no es cierto? Entonces no ha pasado absolutamente nada. Entonces, estos y muchos más ejemplos que podemos nosotros mencionar, porque yo tengo una lista, doctor Salazar, yo tengo una lista, y tengo 500,000 fotografías, y usted justo a Vaca, a Chiriboga y a todos. Está entrando a una audiencia, es el pretexto. El doctor Salazar nos acaba de decir a través de nuestro convocante, si cabe el término, el Consejo de la nos Judicatura, acaba de decir que está entrando a una audiencia y que no puede atendernos. El Consejo de la Judicatura debió encargar la Fiscalía Provincial a otra persona, que sí la hay, porque existe un arsenal de gente decente en la Fiscalía General, en la Fiscalía Provincial y General, para que se encargue de estos menesteres de provincial. Existen. Pero ¿por qué justo a quien está comprometido con los grados de imparcialidad? Estos son particulares que debe considerar el Consejo de Transición a cargo de un justiniano como es Julio César, para que en forma inmediata esto se solucione. Es un SOS. No puede caminar más tiempo. Se tiene que suspender con una evaluación de 48 horas más, nunca más tiempo. Al Consejo de la Judicatura, al fiscal general, tiene que suspendérseles en forma inmediata, porque la ciudadanía está absorta, está fastidiada, molesta de ver estos actos impúdicos que están protagonizando quienes están en la obligación de precautelar la paz y la tranquilidad ciudadana. La comisión de la cual usted forma parte, la Comisión Anticorrupción, ¿no cree que corporativamente ha llegado el momento de convocar a la ciudadanía a una manifestación en las calles de todas las ciudades respecto al descontento que prima con estas maniobras de la justicia ecuatoriana y de la institucionalidad ecuatoriana? No estoy yo convocando, le estoy consultando a usted. Ustedes tienen un liderazgo social muy, muy significativo. Y apenado y además indignado
pero apenado, le digo, en este clima de una información que me duele en el alma. Me duele en el alma porque Raúl Jaramillo del Castillo era una prenda valiosa de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Un hijo de este país, sensacional, maravilloso, con quien libramos batallas de esclarecimientos, de acusaciones concretas. Vea lo que me pasa en este momento desde la Secretaría de Comunicación de la cadena Democracia. Que Dios le reciba, que Dios le reciba. Esto lo digo de corazón. Usted se merecía, se merece. Vicealmirante, contraalmirante. Ha fallecido el contraalmirante Raúl Jaramillo del Castillo en las primeras horas de este día. Y claro, comprenderán por el dilatado contacto que mantuvimos periodísticamente y amistosamente nuestro profundo pesar por esta partida. Un verdadero caballero, un hombre de bien, invitado destacadísimo de nuestros micrófonos por su conocimiento, su opinión, su servicio permanente a la causa del país. Nos hemos comunicado con su familia y nos han informado que su sepelio va a realizarse en Monte Olivo. Entiendo que el día de hoy. Vamos a concretar esto para que vayamos a despedir al amigo y al ciudadano militar brillante, virtuoso, honorable, inteligente, destacado. Vamos, la mayor parte de la sociedad capitalina, los que tengamos posibilidades de acompañarlo hasta su última morada en Monte Olivo, vamos a acompañarle. Su esposa nos ha dicho que todos los días nos escuchaba y mantenía mucho aprecio, se refiere a mí, mantenía mucho aprecio por usted y por sus opiniones. Vicealmirante, muchas gracias por todo lo que hizo por el país. Que Dios le reciba y le ofrezca un abrazo maravilloso que usted bien se merece. Ha fallecido Raúl Jaramillo del Castillo. Si usted puede encontrar en nuestro archivo la voz de este gran señor para pasarle una partecita que recuerden especialmente las generaciones jóvenes el pensamiento de este gran ecuatoriano. Se van los buenos, nos quedamos a lidiar con la gente descalificada en muchas ocasiones. Señor integrante de la comisión y además abogado distinguido, tenga la gentileza de, doctor Román, mencionarnos algo más de esto que le estaba dando seguimiento el doctor Silva con notable atino. Bueno, Gonzalo, yo comparto realmente el criterio con los colegas, con Gonzalo, con el doctor Álvarez, y yo creo que es algo que pensamos y sentimos los ecuatorianos. Gonzalo, esto hay que resolver rápido. Aquí nos estamos acostumbrando a que tenemos que esperar. Creamos otro espectáculo, ¿no? Queremos hacer olvidar a la gente de las cosas. En eso andamos. ¿Y hasta dónde? Sí. El Consejo de Participación Ciudadana transitorio tiene una responsabilidad frente al país. ¿Qué le pediría a usted? Yo creo que la primera cosa que se tiene que hacer es, con el reglamento respectivo, terminar este problema. Primero, la injerencia en la justicia ha existido todo el tiempo. Cuando el presidente o expresidente Rafael Correa dijo, vamos a meter las manos en la justicia, estaba primero su ministro de gobierno, el doctor Yal. A veces él se pone un poco medio agresivo cuando se le dice esto. Él estuvo en el 30S de ministro del Interior, pues, al lado del señor Correa cuando se abrió la camisa justamente... Y yo le dije aquí, fue usted el primero en correrse yo me fui al frente nomás, me dijo a mí. ¿Usted recuerda? No, solamente el informe del GOE dice muchas cosas. ¿Por qué?
y que fue dado a las 18 horas de ese día. Pero quiero dejar claro que siempre aparecen personajes en sus momentos de injerencia, porque para mí hay injerencias todo el tiempo. Cuando se hace designación de fiscales, vea Gonzalo, yo realmente quiero dar una información, porque nosotros hemos presentado algo que es importante, que tiene que el Consejo de Participación Transitorio organizar. Primero, ¿qué pasa con el memorándum DNTH 1537 del 2016, del 7 de marzo del 2016, suscrito por la ingeniera María Cristina Lemarie Acosta, directora de Talento Humano del Consejo Nacional de la Judicatura? El memorándum DJ 2016 736 de 7 de marzo del 2016, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, director general del Consejo. Y otra cosa más, ¿qué es lo que pasa en la reunión del Consejo de la Judicatura cuando toman en cuenta justamente las actas de integración en pleno del Consejo de marzo 7 del 2016, las actas 206 del 18 de abril también del mismo año? Estos son los datos que tenemos en la comisión. ¿Qué se hace? Hacemos lo que hacemos los ciudadanos comunes y corrientes: presentar al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué doy estos números y estos nombres? Ahí se designaron fiscales. Se hizo el manejo del Consejo de la Judicatura. Nunca estuvo el representante del fiscal general, Galo Chiriboga, que debería ser por el reglamento. Es decir, siempre en el Consejo de la Judicatura han pasado ciertas cosas. Ahora veo que el señor Alvear aparece nuevamente para decirle a la señora Moreno: hágame el favor de renunciar y acabar de lo el problema. Contrario, alguna amenaza habrá hecho entonces resonar, yo digo, ¿no? ¿hasta dónde tenemos los ecuatorianos que seguir viendo este tipo de actuaciones? Por otra parte, ¿qué ha pasado a ser en el escenario jurisdiccional el doctor Yal? Mire, la injerencia en la justicia se dio en los sabatinas, y en los días lunes pasaban una cantidad de cosas. Acabábamos abogados enjuiciados, porque Gonzalo no me va a dejar mentir, ejercemos la profesión y tenemos que estarnos cuidando de los juicios administrativos. Se dieron a los jueces los concursos. Hay que ver qué pasó con el sistema informático, porque hasta para hasta para concursos de la Corte Nacional y de todas las judicaturas habrá que investigar todo eso, pues. ¿Cómo es que aparecen personas con 8 puntos más, 10 puntos más, y de pronto aplaudidos y sigan haciendo las cosas? Y usted vea, Gonzalo, qué juicios se resuelven. No solamente qué investigaciones hay que hacerlas. El doctor Salazar sabe muy bien. Vea, Gonzalo, cuando habíamos estado sentados aquí, creo que con Gonzalo también y algún otro invitado que tuvimos, habíamos hablado que en 8 horas tenían que hacer rendir la versión cuando había algún tipo penal. Y el fiscal tenía y tiene la obligación de hacerlo. Y esperaron que el señor Correa se vaya a Bélgica, y ahora el señor Salazar, muy simpáticamente, sale, perdóneme, Fabián Salazar, sale a decir, creo que la semana anterior, públicamente, es que vamos a hacer un videoconferencia. Ahora hay que hacer una videoconferencia a Bélgica. Es decir, tenemos tantos dinero para gastar en videoconferencias, teniéndolo al personaje sentado aquí, y cuyo abogado sigue siendo su secretario de la presidencia, que era secretario jurídico de la presidencia, el señor Alexis Mera. Entonces, yo sí, mire Gonzalo, yo no digo que me indigno.
A mí sí realmente me preocupa estas cosas, me preocupa como ecuatorianos, porque los ecuatorianos no tenemos, primero no somos tontos. Y yo creo que estas cosas pero tienen que acabar de una vez por todas. Dejamos pasar. Y tenemos, no, pero tenemos que hacer, porque tenemos representatividad pues, democrática. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que hacer el concurso y terminar esta pelea entre fiscal general y fiscal subrogante. Yo creo que los dos están terminados ya. ¿Por qué? No es que yo sea el que sanciono a las personas, pero tanto el uno como el otro están cuestionados. Los ecuatorianos vemos todos los días eso. Si la doctora Tania Moreno tiene información, ella como funcionaria también tenía que presentar las denuncias o hacer las investigaciones. Y si las ha hecho, yo le aplaudo. Porque esa es la obligación que tiene la Fiscalía. ¿Y por qué no la presidenta tiene que hacerle de a la la señora Asamblea? Cabezas, que sabemos que se tomaba fotos hasta con el señor Rafael Correa y con el señor Glass, que ahora está en la cárcel 4. Entonces, aquí hay cosas claras. Aquí hay personajes, y yo por eso digo, los gobiernos han sido de reciclaje. Señor Yal, ministro del Interior, ministro de Justicia, ahora presidente del Consejo de la Judicatura. El señor Serrano ha pasado por casi todos los cargos. Estamos hablando que cada persona tiene diferentes cargos. El señor Chiriboga era ministro de Recursos Naturales, se hacían los contratos Palo Azul, se hacían refinerías, etcétera, como ministro, y después aparece el fiscal a investigarse, ¿o qué? Esto es realmente grave. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos realmente haciendo que los ecuatorianos suban de intensidad. ¿Cómo se sube de intensidad? Mire, el pueblo ecuatoriano es digno. El pueblo ecuatoriano es un pueblo paciente, pero también un pueblo que no es bobo. Sí. Y creen que somos bobos. Qué ganas de convocarlo. Y que, por favor, están jugando con la paciencia de los ciudadanos y ciudadanas, de las madres de casa que están viendo que la economía está quebrándose y que ellas son las que tienen que llevar justamente a la mesa cómo comer. Los padres de familia que trabajamos todos los días. Tenemos que estar esperando una cantidad de cosas para poder llegar a tener un plato de comida en nuestra casa, educación a nuestros hijos. Eso es lo que están topando. Ese es un aspecto social de fondo. Así es. Entonces yo creo que las posiciones, y perdón Gonzalo, nada más termino con esto. Sí, doctor. Quiero sinceramente, Gonzalo, llama la atención a mi maestro, el doctor Julio César Trujillo, y a todos los miembros que están allí. Tiene que ponerle vigor y creo que ritmos. Este es el momento realmente que se tiene que intervenir. Sí. Tenemos que designar un fiscal, que tengamos credibilidad, por favor, y que vaya a investigar lo que tiene que hacerlo. Tiene que cumplir con lo que debe cumplir, no callarse, por Dios, no omitir las cosas. Por otra parte, tenemos que terminar con estos encargos que hacen a dedo, porque hay encargos a dedo. No vaya usted y no vaya usted. ¿Por qué? ¿Qué intereses hay en el fondo? Entonces, ese es un país lleno de intereses. ¿Para proteger o qué? Entonces, esas cosas los ecuatorianos no podemos permitir. Yo creo que la Comisión Nacional Anticorrupción, realmente yo saludo siempre a todos los compañeros. Gonzalo, yo a veces por mi profesión, a veces no puedo estar todo el tiempo, pero sí quiero dejar claro algo que es muy importante. Todo mi apoyo siempre a cada uno de ellos, que hemos pasado juicios sentados y que además ya veo que están queriendo hasta terminar esa queja que presentamos en el Consejo de la Judicatura. Señor doctor Yal y todos los miembros del Consejo de Judicatura, ¿hasta cuándo acaban de hacer la protección a la señora Matamoros? ¿Acaso no hace sentencias, hace cosas? ¿Y cómo estamos? Claro, la ciudadanía apoyó. Ese día se caía el complejo judicial, porque fueron los ciudadanos y ciudadanas, gracias, a apoyar a la Comisión Anticorrupción. Por eso no pudieron meternos en la cárcel y callarnos, porque eso es lo que querían. El señor Carlos Polis, bien, gracias, en Miami. ¿Cuándo lo van a traer? Basta de oír videos y conversaciones en ese tipo, que son delictivas, pues, que son de corrupción. ¿Cómo es posible que aparezcan en esos audios que habla el ex contralor con el presidente de la Asamblea y diga no cumple el pacto porque es miserable? Cuando eso se escucha decir al señor Serrano, pues. ¿Y quién está conociendo? Por favor, entonces, ¿qué pactos hay? Salazar. ¿Hasta cuándo?
Y esto ¿Hasta cuándo, asimila a Salazar. Claro. Mire, yo sinceramente, El señor primer Salazar, lo actor. que yo sí creo es que tienen que aparecer los documentos que le entregaron. Vea, ¿A qué documentos se las versiones que se rindieron las ha tomado el doctor Salazar. Él sabe. Él sabrá porque no acusó también lo que hizo la doctora Diana ahorita Salazar. dice que en está eso en una Gonzalo, audiencia. realmente, Gonzalo en eso dice tener información. Yo lo único que creo es, mire, siempre se trató de prensa corrupta. Yo siempre he dicho, la investigación que hacen los periodistas es una investigación profunda. Así es. Ayudado en los derechos humanos, en desaparición de personas y todo lo que han dicho los medios de comunicación en su momento y los periodistas profesionales lo han hecho. 300... La persecución se dio justamente Así en es. ese sentido. Mire ahora, la CNI desaparece. Se había dicho, están dentro de los De eso Panama vamos a Papers en tratar Panamá. con Fabricio Villamar Estamos hablando de y una el periodista cantidad de Arturo cosas Torres. que está en manos de la Asamblea. Sí. Por favor, la Asamblea tiene mucho que hacer. Así es. Yo pido también a nuestros señores asambleístas y señoras asambleístas que tomen ¿En quién decisiones confiamos? y hagan las cosas. ¿En quién Porque es lo que tenemos que confiamos hacer de los esos ecuatorianos. asambleístas? O si no, la calle es la única que se expresa. Es lo único que pasa en este país. ¿Quieren hacernos Gracias. escuchar? No, gracias a ustedes. Gracias. ¿Quieren hacernos escuchar al vicealmirante Raúl Jaramillo del Castillo? En breve estará con nosotros Fabricio Villamar, señor asambleísta. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por habernos ofrecido esta oportunidad de hablar de la CNI con alguien que se preocupó de este tema desde hace varios años. El periodista ex comercio y ahora líder de un portal muy importante que va a ser aprovechado con la lecturabilidad más significativa por el pueblo ecuatoriano. El valiente periodista Arturo Torres nos acompaña para hablar de la CNI. Escuchen esto de CNI, señores oyentes. Pero antes, a manera de homenaje, recordarles a ustedes cómo fue el pensamiento y el estilo de este personaje que lamentablemente nos ha dejado en este tormentoso escenario. Lo bueno es que en el Ecuador hay estas figuras que vienen a aliviar la vergüenza que sentimos por otros actores mal habidos, por decirlo de alguna manera. Yo soy siempre partidario de la solución, que miramos hacia adelante para tener un Ecuador ya por fin democrático, ya por fin transparente, un presidente sereno, un estadista, una inteligencia bien manejada, no con fines politiqueros, sino para detectar justamente todos estos hechos, y unos partidos políticos no golpistas, esperando que el presidente cumpla el periodo para el cual fue electo y prepararse para ganar las próximas elecciones, mejorarán en algo o en mucho la posición triste que nuestro Ecuador ha sufrido en estos días. 92.5, transmitiendo con 5.000 watts de potencia desde Avenida República número 500, una estación de Radio Cadena Democracia. Radio Cadena Democracia. En todas partes. Pontex FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional creada por el chef Ovidio Gabela, graduado en Gordon Blue Alta Cocina Gourmet, en un ambiente exclusivo, tranquilo y con un servicio de primera. Disfruta